Amigos de Dumas Informa, bueno, de una fecha interesante hoy, jueves 12 de octubre. Se dice que es el día del descubrimiento de América, el día de la raza, el día del encuentro de dos mundos. Bueno, tantas cosas que se dicen, ¿no? Pero vamos a conversar con el licenciado Héctor Huerta, él es de la raza cuna. Y bueno, también tiene su reflexión, ¿no? Sobre la fecha, don Héctor. Bienvenido a Dumas Informa. Para usted, ¿qué es la fecha de hoy? Dumas y a todas las personas que siguen este programa. Hoy, efectivamente, hoy jueves 12 de octubre, marca una ruptura entre todo lo que ha sido los pueblos indígenas a nivel de la Abya, de las Américas, como se conocen, y cómo sistemáticamente el convidado a venir lo que hizo fue destruir todas las cosas buenas que traían las culturas indígenas. Y nos llevó a nosotros hasta un punto el exterminio, que hubo un genocidio de 90 millones de indígenas, un genocidio nunca más visto en la historia de la humanidad. Y paulatinamente los pueblos indígenas hemos venido reclamando los derechos que tenemos nosotros como pueblos y como seres humanos. Y con esto de la declaración de los derechos del hombre, y todo lo que significó esto en las Naciones Unidas, y que todos los hombres somos iguales, y hay derechos. Obviamente nosotros planteamos que tenemos derecho a nuestro idioma, a nuestra religiosidad, a nuestra tierra, a nuestra como visión de la tierra. Y en 1925 el pueblo cuna habló muy claro de que lo que quería un espacio para vivir en paz. Y esto es importante señalarlo porque el 12 de octubre no es para nosotros una fecha folclórica, es una cuestión de realmente cumplir con el pacto social, que es un Estado. Cuando hablamos de un Estado de derecho, hablamos de un Estado democrático, se tiene que tomar en consideración todos los derechos de todos los que viven ahí. Y en ese sentido, cuando revisamos el 12 de octubre, los 12 de octubre, que para mí hay una ley, la ley 5 de 2002, me parece que esa ley hay que reformarla porque pareciera ser una ley folclórica, porque ese día de la reflexión. Yo creo que nosotros, cuando hablamos de violación de derechos humanos, cuando hablamos de discriminación, cuando hablamos de marginación, nosotros no estamos hablando de reflexión. Estamos hablando que en plena democracia, en un Estado que ya está por los 25.000 millones de dólares anuales, todavía existe discriminación, todavía existe marginación y todavía existe una deuda moral con los pueblos indígenas. Entonces nos parece a nosotros que debe ser más que mirar un poco qué está pasando con los pueblos indígenas, si los gobiernos no han cumplido con lo que es la constitución, el pacto social, que es la constitución política, y observar. Y cuando vemos esta realidad, encontramos que todavía falta mucho por recorrer con respecto a los pueblos indígenas. Por ejemplo, en materia de tierra tenemos 25 titulaciones, y que a nosotros parece increíble que a esta altura funcionarios del Estado digan que, bueno, el tema de las tierras tocan con el tema de las áreas protegidas y todo lo demás, cuando los pueblos indígenas estaban mucho antes que las áreas protegidas. Inclusive hay fallos de la Corte Suprema de Justicia que dicen que no somos, que es compatible el reconocimiento de los pueblos indígenas y las áreas protegidas. Lo segundo, el tema del desarrollo, que nos parece a nosotros una forma, que un respeto que también los pueblos indígenas estamos marginados del desarrollo. Aquí no se trata de traer programas de lástima, nosotros no queremos programas de lástima, nosotros queremos que nos den realmente lo que en derecho corresponde. Y ahí es donde tenemos que ver el tema de la legislación. La mayoría del bosque o el aprovechamiento forestal se da en las comarcas argentinas y Dumas millones y millones de dólares en productos forestales. Pero a mano de quién va? Va a mano de terceros, de empresas, porque el Sí. Estado no tiene una política de desarrollo. Oiga, señor Héctor, si bien es cierto, ha avanzado el tiempo, ¿no? Ha avanzado el tiempo, los sectores indígenas se han profesionalizado, como el caso suyo, usted es un licenciado muy exitoso en la carrera de Derecho, entonces ya los escenarios van como cambiando, o sea, ya no es las peticiones de antes, ahora como que hay más realidades, más justas, digamos así, ¿no? De la exigencia que piden Correcto. ustedes. Son claros, sí, nuestras realidades son concretas y los pueblos indígenas han sido bastante claros. Y claro, obviamente nosotros no tenemos nuestra organización política, tenemos nuestro gobierno local, o el gobierno
tradicional que hay que respetarla, pero pareciera que el Estado todavía nos quiere tener con la politiquería. Lamentablemente un Estado que para mí es lamentable y yo no lo estoy descubriendo porque todos los panameños nos damos cuenta que el Estado lamentablemente panameño, como en toda la Latinoamérica, se está reventando porque no da respuestas a toda la población, incluyendo los pueblos indígenas. Y cuando Oiga, vemos el tema de corrupción y todo lo demás, también los pueblos indígenas nos preocupa esta situación porque esto afecta el cumplimiento de nuestros derechos un 12 de octubre que deberíamos mirar, oye, el 12 de octubre debe ser de celebración y reflexión, pero no puede ser cuando la situación nuestra todavía es la misma. exacto. Oiga, ¿y qué papel a su juicio han desarrollado los políticos indígenas que están en la asamblea, que están en las alcaldías, a lo largo del tiempo? O sea, no hablemos de esta administración, ¿no? Sino lo que los han representado ustedes. Bueno, yo siento que nosotros los pueblos indígenas también, independientemente en las reglas de la democracia, también hemos sabido incidir lo hicieron, lo hizo Nelecantú, lo hizo Coleman en los años 1920, 30, para poder crear la ley 16 de 1953, que es la ley que crea la comarca Cunayala. Obviamente ellos entraron a negociar con los partidos políticos y ahí entraron también los indígenas. Paulatinamente los indígenas han entrado en los escenarios, pero lamentablemente también se ve que para poder que se dé una política de Estado tenemos que cerrar calles, tenemos que poner muertos, tenemos que poner muchas cosas y en eso los políticos indígenas hemos logrado lo conjunto con los profesionales y con las autoridades tradicionales hacer eso es lo que dice Marto Rijo, una junta pueblo-gobierno, que sí tú lo ves en los pueblos indígenas, pero lamentablemente no lo ven en los otros estados sociales del país, en donde Exacto. los políticos de una u otra manera toman la agenda de las comunidades indígenas para presentarlo. Por ejemplo, en la Asamblea Legislativa hay una ley sobre protección indígena de las tierras indígenas. Hay una ley para reformar la ley 72 que pareciera un obstáculo para la demarcación. Hay una ley inclusive para el tema de sacar los medicamentos, el tema de las cremas. Sí hay normatividad, sí hay un trabajo por parte de los diputados indígenas que nos parece a nosotros que hay que seguir avanzando en el tema de la autonomía, el tema de que realmente los presupuestos del Estado se dirijan hacia los pueblos indígenas y no a engrosar los bolsillos de los politiqueros, que es un tema que no se... Sí. Pero habla Oiga, claro, sí, oiga, está muy folclórico ese suéter, explíquenos. este suéter realmente es un suéter en donde nosotros los pueblos indígenas, el pueblo cuna, en 1925, en el 2025, va a celebrar estos 100 años. Y Mm, obviamente hasta dónde hemos llegado con el cumplimiento del Estado a nuestro derecho. Imagínate que en estos días la Sala Tercera, la Corte Suprema de Justicia, con estos magistrados políticos, porque eso es lo que son, lamentablemente nosotros no tenemos magistrados a la altura que debe tener un Estado. Es lamentable porque todo es aquí, lamentablemente se negocia con términos de relaciones políticas. Salen con una resolución desconociendo el derecho del pueblo cuna a establecer su propia transporte, su propia forma o dinámicas de conexión de transporte y se la da a un tercero que no tiene nada que ver porque hay una resolución que supuestamente lo reconoce y por eso dice, bueno, ya Consejo Nacional lo reconoció, pero no da el proceso de consentimiento previo libre informado, que es, una ruta, que es una prestataria, ni nada por el estilo, no se ha aplicado absolutamente nada. Y la Corte sale con esta desfachatez, que a mí me parece que cae en la vergüenza, es un fallo de 4 páginas. A mí me qué parece barbaridad. hasta con errores, mira, hasta con errores en la normatividad que supuestamente sustenta una resolución de la Corte. Esto es inconcebible, ¿eh? Oiga, ¿y ese beneficiado es indígena o es latino? No, lo que pasa es que obviamente la organización es a través de sociedad anónima y la Ok. sociedad anónima puede poner rostros indígenas, pero los accionistas pueden ser otras personas y nosotros somos muy cuidadosos. También conocemos la regla del juego político y el juego económico también, de que yo pongo indígenas ahí y en el fondo yo sé que estoy atrás de esto. Y lo que quieren es privatizar fundamentalmente el transporte para encarecerlo. Cuando el Congreso General Cuna tiene una propuesta colectiva
rechaza la venta de cupos, rechaza toda esta práctica que casualmente la sociedad panameña ha venido atacando. El Congreso de Drácula no lo va a permitir dentro del territorio, de aquí a que se pretenda vender cupos en 50.000, 10.000, 20.000, 30.000 dólares. Para nosotros una falta de respeto porque los cupos son gratis. Yes. Bueno, como no, muchas gracias al licenciado Héctor Huerta, él es abogado, él es de la etnia cuna, conversando con nosotros aquí hoy, 12 de octubre. Bueno, ya lo dijimos, ¿no? Día de la raza, Día del descubrimiento de América, Día del encuentro de dos mundos. Gracias, don Héctor, por estar con nosotros. Muy amable.